en la Sagrada Palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18. Aleluya, gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Yo quiero darle gracias a Dios, hermano, porque aparte de que cumplí 43 años, ¿verdad? Que Dios me ha dado 43 años, gloria a Dios. Estamos bendecidos. Doy gracias a Dios por su gran amor y misericordia, por su bondad para con mi vida. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Cumplí 43 años el 20 de julio, hace 2 días atrás. Y también cumplí 22 años de estar sirviendo al Señor. El julio 20, esa misma fecha, cumplí 22 años. El día de mi cumpleaños fue que me entregué a Cristo, me convertí al Señor. Y no que yo lo busqué, sino que Él me fue y me trajo. Me fue y me buscó y me encontró donde estaba botado, ¿verdad? Perdido en el pecado, y me rescató. Y tengo 22 años de estar sirviendo al Señor y estoy contento, ¿verdad?, de estar sirviendo a mi Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Por sus oraciones, ¿verdad?, por su apoyo, por su perseverancia en este ministerio. Dios los siga bendiciendo. Amén. Miro que no están todos los que deberían de estar, pero gloria a Dios por los que estamos, ¿verdad? Digo, un hermano, somos los que somos y estamos los que estamos. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amén. Diga al que está a su lado: Dios hará llover sobre tu vida. Amén. Pueden tomar su lugar en esta hora. ¿Cuánto creen que Dios hará llover, hermanos? Muchas veces hay sequía espiritual, muchas veces hay vacío espiritual, hay sequedad en nuestra alma, en nuestro espíritu. A veces estamos, ¿verdad?, en el caminar con Cristo, pero no sentimos ese fuego. David, ¿verdad?, el salmista David dijo: restaura en mí el gozo de la salvación, ¿verdad? Y David hubo un momento en su vida como hijo de Dios que se sentía vacío, que se sentía hueco por dentro, ¿verdad? Y él necesitaba esa restauración espiritual en su vida. Y muchas veces somos cristianos y vamos en el caminar con Cristo, pero a veces como que sentimos como que hay un vacío, como que algo nos está haciendo falta a nuestras vidas, como que algo necesitamos aparte, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Porque muchos de ustedes sirven en la obra, sirven al Señor, pero muchas veces servimos y sentimos ese vacío, sentimos, ¿verdad?, ese hueco en nuestro corazón. Dijo una pastora en una ocasión, ¿verdad?, nos comentaba, ¿verdad?, esta pastora, y decía: he ministrado por mucho tiempo, dice, pero he mirado la gloria de Dios moverse en las almas, pero cuando yo me bajo del púlpito, dice, me siento vacía, me siento, ¿verdad?, que Dios en su misericordia, Dios se mueve en las almas, pero yo estoy vacía, decía la mujer, ¿verdad?, esta pastora nicaragüense. Y realmente muchas veces, aunque servimos en la obra, aunque andamos caminando con Cristo Jesús, muchas veces tenemos esa sed espiritual. Necesitamos que Dios toque nuestras vidas. Dice amén en esta hora, hermanos. Y Dios le dio una palabra a Elías. Le dijo: dile a Acab que yo haré llover sobre la tierra. Y Dios, hermano,
nos habla en este día también y nos dice que Dios hará llover sobre tu vida. Dios hará descender lluvia de bendición sobre tu persona. Dios hará descender de su Espíritu Santo para que renueve tu espíritu, para que tu alma se refresque, para que tu alma se renueve en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para que entendamos, ¿verdad?, el por qué Dios hará llover, yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 17, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar la historia bíblica, ¿verdad?, de la cual estamos aquí queriendo compartir. Dice Primera de Reyes 17, verso 1. Y no vayan a cerrar su Biblia, manténgala abierta porque vamos a estar mirando algunas citas bíblicas. Dice el versículo 1 de Primera de Reyes 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense, ahí está la profecía que Elías viene y le dice que no va a haber lluvia, ¿verdad?, sino por la palabra de él. O sea que Elías dice: yo ahorita digo que no va a haber lluvia, y hasta que yo diga que va a haber lluvia, va a haber lluvia nuevamente, dice Elías. Pero yo quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Fíjense lo que dice en el versículo 29 de Primera de Reyes 16. Dice: comenzaron a reinar Acab. Aquí empieza el reinado de Acab, rey de Israel, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cuántos años reinó Acab? Ahí está, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Imagínense, era rey sobre el pueblo de Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice: más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera carga andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Uno de los pecados que hizo que el cielo se cerrara y no cayera lluvia fue el pecado del rey Acab. El rey Acab era rey sobre el pueblo de Dios, era rey sobre Israel. Y entonces el rey Acab dice que se casó con una mujer, ¿verdad?, que se llamaba Jezabel, ¿verdad?, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. O sea que era del linaje real esta mujer. Era hija de un rey de los Sidonios, de Etbaal. Entonces los Sidonios tenían un dios, y su dios era el dios Baal, ¿verdad? Y entonces cuando Acab se enamoró de la hija de este rey de los Sidonios, de Etbaal, entonces se casó con ella, pero ella adoraba al dios Baal. Ella tenía su forma de adoración. Ella no adoraba a Dios, ella no creía en el Dios de los hebreos, ella no conocía al Dios de los hebreos. Había oído escuchar, había oído lo que se comentaba del Dios de los hebreos, pero personalmente ella no había tenido una experiencia con ese Dios, ¿verdad?, como lo tenía Israel. Sin embargo, acá, ¿verdad?, se casó con esta mujer Jezabel, y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que él fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, acá, por cuanto se casó con Jezabel, ¿verdad?, él fue inclinado a adorar a ese Dios, porque su mujer Jezabel también adoraba a ese Dios. Entonces él se le hizo fácil, se le hizo, como dice la Biblia aquí, se le hizo ligera carga, ¿verdad?, adorar a otros dioses. Entonces se le hizo ligero andar en esa adoración falsa, en esa adoración al dios Baal. Y entonces dice aquí, dice: hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Quiere decir que acá, aparte de que adoró a Baal, su mujer lo incitó para que le hiciera un templo al dios Baal, ¿verdad? Y él empezó a adorar a Baal, pero también le hizo
un templo, ¿verdad?, en Samaria para que adorasen a Baal. Él mismo empezó a inducir al pueblo hebreo, al pueblo judío, a adorar a otro Dios que no era el Dios de Israel. Él empezó a inculcarle a otro Dios al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel empezó a ser desviado a la adoración al Dios Baal. Y dice aquí, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que con lo que él hizo, con esa adoración a dioses falsos, esa idolatría que él abrazó, ¿verdad?, provocó la ira de Jehová, ¿verdad?, provocó la ira de Jehová sobre el pueblo de Israel. Dice, y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor, por sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Aquí miramos, hermano, cómo este rey Acab, ¿verdad?, empezó a adorar. Pero fíjense lo que dice en el verso 17, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita era de los moradores de Galad. Dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Después de que Acab empezó a inclinar al pueblo de Israel en la idolatría, se le presenta un profeta. Cuando Acab edifica un templo al dios Baal, se le presenta un profeta llamado Elías. Y Elías le dice: ¿sabes qué? No va a haber lluvia, porque el pueblo de Israel empezó a creer que el dios Baal era el dios de la agricultura también, que él era el que proveía el buen clima para que rociara la tierra con agua y que trayera el buen sol para alimentar y fortalecer las plantas, ¿verdad? Y que él era el que proveía los tiempos de lluvia y todo eso. Y entonces, porque ellos, ¿verdad?, empezaron a ser inculcados de esa manera, de que era el dios Baal, el dios de la agricultura, el dios que si le pedían a él iba a descender lluvia, iba a traer buen clima para que hubiera buena cosecha sobre la tierra. Y entonces Dios impulsa a Elías y le habla y le dice: ve, dile al rey Acab que no va a haber lluvia sobre la tierra, porque el pueblo de Israel creía que la lluvia venía por el dios Baal. Escúcheme bien, el pueblo de Israel creía que la lluvia venía por el dios Baal. Y entonces Dios le dice a Elías: ve y diles que no va a haber lluvia, que no va a haber lluvia. Y entonces fue ahí donde el pueblo de Israel intensificó su adoración al dios Baal. Ahí el pueblo de Israel intensificó su adoración al dios Baal para que él descendiera con lluvia. Y dice aquí la palabra del Señor: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Escucha bien, después de que Dios le manda a Elías con el rey Acab y le dice que la lluvia se va a detener hasta que Elías diga, Dios le dice: ahora vete y escóndete. Y le dice: escóndete en el arroyo de Querí, dice, que está frente al Jordán. Dice: y beberás, verso 4, del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué tremendo es Dios, ¿verdad, hermano? Y fíjese, Dios agarra a este profeta y le dice: mira, ve y da el mensaje, pero después te vas y te escondes. Una cosa es de que Dios le dijo: te apartas, pero Dios, hermano, Dios lo mandó a esconderse. Hay una razón por la cual Dios le dijo: escóndete, porque desde el momento que Elías profeta da la palabra de que no va a haber lluvia, su vida es una vida perseguida por la ley de Acab y la ley de Jezabel, ¿verdad?, del reinado que estaba en ese momento. Y entonces
Elías fue uno de los más buscados, el más buscado en su época. Me imagino que daban recompensa a quien encontrara a Elías. Pero Dios le dice: ve y escóndete, porque ahora Elías, después de ser, ¿verdad?, tal vez admirado en otra época, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, por sus profecías, ¿verdad?, sin embargo, en ese momento, ahora se convierte en uno de los más buscados, en uno de los más perseguidos, en uno de los más odiados por el mismo pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Muchas veces, por decir la verdad, hermano, no eres el más popular, no te conviertes en el más amado y en el más admirado. Muchas veces, por la verdad, aleluya, somos los más perseguidos y somos, hermano, los más rechazados. Elías, profeta, empezó a recibir, ¿verdad?, órdenes de Dios de que se fuera y se escondiera en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice: y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué lindo, hermano, porque cuando empezó la sequía, ya Elías y el pueblo de Israel empezó a experimentar la escasez del agua. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y usted escucha, hermano, en su casa donde usted vive, le llegan correos, le llegan cartas, le llega propaganda, le llega, ¿verdad?, de cómo conservar agua. Le dicen que chequee bien la tubería, ¿verdad?, que no estén teniendo liqueos. Las llaves de la cocina, los del shower, le dicen que los chequees, que les cambien el empaque para que no haya liqueo, para que conserves el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento por el cual nosotros sobrevivimos. Nuestro cuerpo es 75% de pura agua. No pareciera ser, ¿verdad? No parece que sea así. Pero la cosa es de que realmente nuestro cuerpo está compuesto, 70% de tu cuerpo es pura agua. Y entonces, hermano, el 25% que resta de los 75% es otra materia, carne, ¿verdad?, y hueso y todo eso, elementos. Pero entre todo eso somos 75% de agua. El planeta Tierra tiene 75% de pura agua. El otro 25% es pura tierra. Entonces, en una catástrofe, ¿verdad?, puede surgir de que el planeta Tierra, ¿verdad?, tenga grandes pérdidas por causa, ¿verdad?, de huracanes y maremotos y cosas por el estilo. Entonces, pero el planeta Tierra está compuesto del 75% de pura agua, y el 30% del planeta Tierra es habitado, ¿verdad?, porque tiene tierra. Entonces, hermanos, quiere decir que el agua es un elemento importantísimo para la sobrevivencia de la raza humana. Entonces, hay pronósticos de que dicen de que la agua se está escaseando, de que la agua se está acabando, de que preserve el agua y de que use el agua sabiamente. Hay ciudades donde los multan por si lo miran lavando un carro en público, ¿verdad?, o en su caso regando el zacate, la grama, y nomás le dan ciertos días para mojar la grama y para poder lavar su carro, ¿verdad?, y todo eso. ¿Por qué? Porque está escaseando. Si usted va a los ríos hoy en día, los ríos ya no están como antes, se están vaciando. Los lagos se están quedando sin agua. La agua está escaseando. Y si no me equivoco, hermano, en un tiempo futuro, el agua va a ser mucho más cara de lo que ahora es. ¿Quién, hermano, deseará tomar agua? Quedará agua y la van a tener que pagar muy cara si la quieren beber. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cuántos alaban el bendito nombre de Cristo? Pero una cosa sí te digo, iglesia, de que Dios tiene cuidado de su pueblo. No importa que el mundo se quede en sequía, que, hermano, que no haya agua para beber, Dios siempre sustentará a su pueblo, así como lo hizo con Elías.
Elías profeta, que dice la Biblia que Dios le dijo: vete al arroyo de Querí y allí tú vas a beber de esa agua y yo te sustentaré. Yo daré órdenes para que los cuervos vayan y te lleven carne y te lleven pan. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Quiere decir, hermano, que no importa cuál sea la circunstancia a nivel global, no importa cuál sea la circunstancia a nivel nacional, no importa, hermano, cuál sea la necesidad, ya sea de agua, de alimento, de trabajo o de finanzas, Dios siempre va a guardar a su pueblo. Dios siempre va a sustentar a su iglesia. Dios siempre va a proteger a los suyos. Dice amén en esta hora, hermano. Dios, no sé de dónde, mire, hermano, de dónde vendrían los cuervos, hermano. Los cuervos tal vez se metían, hermano, en la casa de los ricos de aquel entonces, mientras preparaban la comida, los que estaban en la cocina, o tal vez ya sentados a la mesa, se metían los cuervos y arrebataban la carne y arrebataban el pan y se lo llevaban a Elías. Dios le quitaba a los ricos, Dios les quitaba a los que tenían y se lo llevaba a su siervo Elías. Dice en esta hora, hermano, Dios, hermano, es poderoso para sustentar a su pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que su iglesia debe vivir confiado de que Dios tiene el poder para sacarnos en victoria hacia adelante. Cuando hay necesidad, hay que estar confiados como un león, sabiendo de que Dios es poderoso para sustentarnos. Dice amén en esta hora, hermanos. Saber de que Dios va a dar pan al que come y semilla al que siembra. Dios nunca nos dejará sin el sustento diario. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí estaba, hermano, Elías. Mandó Dios de dar los cuervos que le den allí de comer. Imagínense, hermano. Elías no tenía ni que batallar, tenía el arroyo ahí, hermano. Cada vez que le daba sed venía y se inclinaba al arroyo y agarraba el agua. Pero fíjese lo que dice: beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a que los cuervos te den de ahí de comer. Y verso 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía de la arroyo. Ese amigo tenía sus dos tiempos ahí, en la mañana y en la tarde comía el amigo. Estaba bien bendecido, y se lo llevaban ahí al arroyo de Querí. Los cuervos eran puntuales. Cuando Elías ya tenía hambre, llegaban los cuervos a la mera hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermano? Dios nunca llega tarde. Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Para Marta, Jesús llegó tarde. Para Marta, Jesús tardó demasiado. Y Jesús nunca llegó tarde. Jesús permitió la muerte de Lázaro porque Él quería ejecutar un milagro. Él quería mostrar su gloria. Él quería mostrar su poder. Dice amén en esta hora, iglesia. Muchas veces Dios permite que lleguen hasta esos extremos las circunstancias, una enfermedad, algún dolor, algún problema, pero no más permite Dios para que Él se presente y que su gloria sea manifiesta. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces estamos como Marta: Señor, ¿dónde está? No has llegado, ya llegaste tarde, Señor. Mira, ya me van a correr del apartamento, Señor, ya me van a sacar del trabajo, Dios mío, Señor, ya se me acabó el dinero. Y pensamos que Jesús siempre llega tarde, pero Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega en el momento preciso en que lo necesitamos. Dice amén en esta hora, iglesia. Nunca llega tarde Jesús. Y aquí está, hermano, y dice que, hermano, le daban de comer. Y dice que los cuervos le traían, ¿verdad?, 2 veces al día la comida y bebía del arroyo. Verso 7: y pasados algunos días se secó el arroyo. Digo yo, Elías tenía mucha sed porque lo secó el amigo. Elías, hermano, allí bebía de ese arroyo. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué no había pasado? No había llovido. Y Elías estaba siendo sustentado, pero el pueblo de Israel estaba padeciendo. Hubieron hambrunas, vino la hambre, vino la sed, vino las enfermedades por falta de agua. Cuando no hay agua vienen enfermedades, viene la hambruna, viene la escasez,
viene tantas cosas. Entonces el pueblo de Israel empezó a padecer y a sufrir. Hermano, empezaron a morir. Muchas personas murieron en Israel por causa de que no había agua suficiente. Y nomás los ricos, los poderosos, los que tenían dinero, eran los que tenían acceso a poder conseguir agua. Pero la gente más pobre, la gente menos afortunada, era la que le costaba conseguir agua. Los que tenían ganado, los que tenían tierras, empezaron a perder sus ganados porque no tenían agua para darles de beber. Sus cosechas, su fruto de la tierra empezó a perderse porque no tenían agua para echarle agua a las plantas. Y entonces vino una gran pérdida sobre el pueblo de Israel y empezó a padecer. Y todos, hermano, buscando a Elías, y todos, hermano, querían encontrar a Elías para, hermano, ponerlo en juicio, condenarlo, matarlo y deshacerlo. Y por eso es que Dios le dijo: escóndete, escóndete, porque el pueblo de Israel, aunque Elías era parte del pueblo de Israel, escúchame bien, aunque Elías era parte del pueblo de Israel, su pueblo aún ya no lo quería, ya no lo aceptaba, porque ahora les había profetizado algo contrario a ellos. Y entonces Elías tuvo que esconderse porque él corría peligro de los de su propia nación. Elías corría peligro de ser muerto en manos, ¿verdad?, de los de su propia nación. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Entonces, fíjese lo que dice el verso 8. Cuando se acabó el agua del arroyo, ¿verdad? Entonces dice el verso 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Mira, hermano, cuando se te acaba la agua del arroyo, viene palabra de Jehová. Cuando se te acaba el dinero, viene palabra de Jehová. Cuando se te acaba el trabajo, viene palabra de Jehová. Cuando se te acaba la salud, viene palabra de Jehová. Cuando vienen los problemas, viene la palabra de Jehová. Dice amén en esta hora: Dios nunca te dejará tirado, abandonado, nunca os dejaré huérfano. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Dice amén en esta hora, iglesia. Aleluya. Haga el que está a su lado así: hermano, despiértate, no te me duermas. Da toda la alabanza a Cristo Jesús. Entonces dice: vino luego a él palabra de Jehová cuando se acabó el agua. Dios, hermano, cuando se cierra una puerta, Dios te abre otra puerta. Cuando se acaba la bendición, hermano, en un trabajo, Dios tiene otro trabajo proveído y preparado para tu persona. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora: Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dios siempre es un Dios que provee las necesidades de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo podemos ver aquí a través del profeta Elías. Hermano, él no tenía apoyo de nadie en ese momento. Él estaba solo y desamparado por la raza humana, por sus hermanos. El pueblo de Israel estaba él solo, no tenía apoyo de ninguno de ellos. Y ahora el único que lo podía apoyar era Jehová, Dios de los ejércitos. A veces te sientes solo y tú puedes decir: los hermanos no me aman, los hermanos no me ayudan, los hermanos ni una llamadita me echan. Hermano, una cosa sí te digo: aunque el hombre se olvide de ti, hay uno que nunca se olvidará de ti. Aunque el hombre te cierre la puerta, aunque el hombre te rechace, hay uno que nunca te va a rechazar, hay uno que nunca te va a cerrar la puerta. Ese se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora, hermanos. Y vino palabra de Dios a Elías cuando se escaseó el agua, y le dijo en el verso 9: levántate, porque Elías ya, hermano, no tenía agua en el arroyo y se lo acabó. Hermano, y Elías dice: Señor, ¿y ahora? Y dice: levántate, hijo, y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Es tremendo, hermano. Dice la Biblia que Dios le dio orden a una mujer viuda para que lo sustentara. Dios nunca te va a dejar solo.
Dios siempre te va a poner a alguien que te eche la mano. Dios siempre va a usar cualquier medio para ayudar tu vida. Y dice que dice, levántate y vete a Samaria, a Sarepta de Sidón, y dice, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice aquí, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escuche bien, estamos viviendo tiempos de escasez. En los tiempos de Elías no había agua y no había comida suficiente por falta de agua. Entonces Elías va con esta mujer porque Dios le dice, yo le he dado orden para que te sustente. Y entonces Elías va con esa fe. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Hermano, si Dios te ha prometido, aleluya, que Él no te va a desamparar, tú ve con fe, aleluya, conseguir trabajo. Tú ve con fe, aleluya, sabiendo de que Dios te va a respaldar. Tú ve con fe sabiendo de que Dios está contigo. Tú ve con fe. Elías no fue titubeando, él iba confiado en la palabra de Dios a su vida. Yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Y cuando Elías, hermano, llegó, dijo, Señor, la primera mujer que llegue ahí, voy a ver si es ella. Dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, se encontró con una mujer, y a esa fue la que se dirigió. Aleluya. Dios es poderoso, bendito sea el nombre de Dios, para socorrerlo. Y dice aquí, hermano, que Dios le dio orden. Y dice Elías, y yendo ella para traérsela el vaso de agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, Elías no solamente pidió agua, sino que ahora también le dice, dame un pedazo de pan. Yo quiero comer, tengo hambre. Los cuervos ya no me visitaron. Se cerró la puerta con los cuervos. Se acabó el agua del arroyo. Tengo sed y tengo hambre. Y ve, tráeme un vaso de agua, mujer, y tráeme un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Escuche bien, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando la mujer dice y nos dejemos morir, era porque era el último pedazo de pan que iba a cocinar. Acuérdese que ha habido escasez en Israel. Y dice la mujer, tengo un poquito de harina que me queda y un poquito de aceite, y ahorita venía a traer 2 pedazos de leña para prender los fuegos y entonces cocinar el pan y comerlo mi hijo y yo, y entonces de esto ya no tengo más y voy a morir mi hijo y yo. Ella ya estaba presenciando su muerte. Ella ya estaba diciendo, después de esta cena, mi hijo y yo vamos a morir por falta de comida, vamos a morir porque ya no hay más sustento. La gente se estaba muriendo, la gente estaba escaseándose, la gente no tenía, había enfermedad y había mucha necesidad. Y la mujer le expresa a Elías, le dice, mira, yo voy a morir. Nos vamos a dejar morir mi hijo y yo después de esta última cena. Y dice aquí, en verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjese qué tremendo, hermano. Elías se va a la ciudad de Sarepta de Sidón, donde una mujer, esta mujer no es ni judía, escúchame bien, no es judía,
no es parte del pueblo de Israel, se va a la ciudad de Sarepta de Sidón con los sidonios. Y allí una mujer que no es cristiana, que no, hermano, sigue las costumbres de los judíos, le dice Dios a ella que va a sustentar al siervo de Dios. Dios, hermano, cuando va a sustentar a su iglesia, cuando va a sustentar a su pueblo, Dios usa, hermano, aleluya, no importa a quién Dios use, Dios es poderoso para tocar los corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quiero leerle, hay una porción de la palabra del Señor. Versículo 23. Versículo 24, vamos a ver. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 de Lucas 4. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí podemos ver a Elías, que él no era acepto en Israel por su profecía. Él no era aceptado en Israel por el mensaje que él llevó. Y Jesús está diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había en Israel? Muchas viudas había en Israel en los días de ¿quién? De Elías. Dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué hubo, hermanos? Amén. Hubo tremenda hambre, hubo pérdidas de seres humanos. Y dice el verso 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese lo que la Biblia dice. Dice en el verso 24, dice, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Elías no era acepto en su propia tierra. Y por lo tanto, dice Dios, dice Jesús, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Dice el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Bueno, pero en el 26 dice, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios no envía a Elías a Israel, donde había muchas viudas que podían sustentarlo? ¿Y por qué Dios lo envía a una mujer que es viuda, pero que no es parte del pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque Elías no era aceptado por Israel en ese momento. Elías no era acepto. ¿Por qué? Porque él había traído un mensaje al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se había disgustado con Elías, y por lo tanto lo que querían no era sustentar a Elías, sino matarlo. Entonces Dios lo manda a otro lugar, a Sarepta de Sidón, para que Elías sea sustentado por esa viuda en Sarepta de Sidón. En otras palabras, hermano, muchas veces el profeta o el hombre de Dios o el hermano cristiano, hermano, muchas veces recibe, ¿verdad?, rechazo, recibe persecución, recibe vituperio, recibe tantas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces, hermano, en vez de recibir el apoyo de su mismo pueblo, escuche bien, en vez de recibir el apoyo de los de su misma congregación, en vez de recibir el apoyo de los mismos hermanos que lo rodean, a veces, hermano, aleluya, Dios usa un impío para bendecir nuestras vidas. Dios usa una persona que no es ni parte ni arte con la iglesia de Cristo, aleluya, para cuidar y para bendecir a los mismos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo en esta hora, hermanos?
Entonces, ¿por qué? Porque no hay profeta sin honra. Dice aquí la palabra del Señor: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Y entonces nosotros muchas veces no somos aceptos en la propia tierra. Hay hermanos que me dicen: pastor, hable con mi hijo, porque como que si lo oyen de otra persona, como que sí lo oyen, pero si lo oyen de mí, como que no quieren oír nada. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su propia tierra. Dice amén en esta hora, iglesia. Y así nos pasa. Y yo quiero que vaya a Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice aquí: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué decían de Jesús? Que era el hijo del carpintero, dice. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? A los que dicen que Jesús no tenía hermanos carnales. Dice: ¿no están sus hermanas con nosotros? O sea, hermanas tenían. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente se preguntaba de Jesús. Dice: ¿cómo es que Jesús hace estas maravillas y hace estos milagros? ¿Acaso no conocemos nosotros a José, su padre, el carpintero? ¿No es hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros y sus hermanas? ¿Acaso no los conocemos? ¿Cómo es que Jesús dice que Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo es que Jesús dice que Él puede hacer todas estas maravillas? Y fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: y se escandalizaban de Él. O sea, la gente se escandalizaba por lo que Jesús decía. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermanos? ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Diga: sueño, te vas. Aleluya. No se me duerme, hermano. Aleluya. Y fíjese bien. Y dice: y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea que Jesús les dice: no hay profeta sin honra. O sea que no hay profeta que no tenga honra, hermano. Dice: sino en su casa y en su tierra. O sea, en el lugar. ¿Sabe? El profeta tiene honra, hermanos. El hombre de Dios tiene honra. Pero ¿sabe dónde no lo tiene? En su tierra y en su casa. Dice. El profeta puede ser profeta a las naciones. El profeta puede ir a diferentes lugares y dice: wow, qué palabra, qué mensaje. Dice: pero el profeta en su casa y en su tierra, ahí no lo oye, ahí no lo acepta. No lo acepta. Y Jesús dice, ¿verdad? Porque estaba haciendo Él, queriendo hacer milagros, y la gente se escandalizaba y decían: ¿cómo es que Él dice ser Hijo de Dios? ¿Y cómo es que hace esta maravilla si nosotros lo conocemos? Él es hijo de María. Conocemos sus hermanos. Sus hermanas están entre nosotros. Y dice aquí: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y muchas veces, hermano, hay milagros que Dios no puede hacer. Y no es que no quiera hacerlos, sino porque hay incredulidad en la gente. Porque, hermano, ¿por qué dudaban de Jesús? ¿Porque Jesús no pudiera hacer los milagros? ¿O porque lo conocían? Hermano, porque conocían, lo habían visto crecer. Habían tal vez jugado con los hijos, con los hermanos de Jesús, con las hermanas de Jesús, con Jesús mismo, tal vez en su infancia lo miraron crecer. Nosotros conocemos a su papá, a su mamá la conocemos, jugábamos a las canicas, a los trompos. ¿Cómo es que ahora dice que ahora es el Hijo de Dios? Y que hace señales y maravillas. Entonces la gente, por conocer a Jesús, empezó en ellos la incógnita, la interrogante, la pregunta de decir: ¿por qué Él dice ahora que es Hijo de Dios? Y entonces
no era que Jesús no tuviera honra, simplemente entre su pueblo no era honrado como hijo de Dios, no era honrado como el Mesías. Entre su misma raza, entre su mismo pueblo, no era honrado como el hijo de Dios. Dice amén en esta hora, hermanos. Y muchas veces, hermanos, así estamos los unos con los otros. Puede venir un predicador de allá afuera y gloria, qué mensajote, el mismo que el pastor te dio el otro día. Pero el pastor le dijiste ni amén ni gloria a Dios. Al evangelista brincos pegados en la banca. ¿Por qué? Porque el evangelista, como no está en su casa, anda en otro lugar predicando. Y gloria a Dios, y cómo Dios lo usó, y cómo Dios, y qué bendición. ¿Por qué? Porque no está en su casa. Entonces, llega aquí un hermanito de la iglesia, se pone a predicar, cualquiera de nosotros, y dice: hermano, pase. Estás ahí, ¿a qué voy a pasar? No va a pasar nada. Ya le quitaste la honra. No es que no tenga honra, pero por tu incredulidad no recibes el milagro. Dice amén en esta hora. Por tu incredulidad no recibes el milagro, porque el mismo pueblo le quitó la honra a Jesús. Él tenía honra, pero para el pueblo él no era honrado. Él no era honrado por el pueblo. Y muchas veces Dios quiere ejecutar un milagro en tu vida, y Dios no puede hacerlo porque hay incredulidad entre el pueblo. A veces, hermano, yo digo: hermano, pase para aquí enfrente, queremos orar por usted. Y yo miro a 2, 3 duros ahí que se quedan. No pasa. Y tiene necesidad. ¿Y saben por qué lo digo? Porque como iglesia, como cuerpo de Cristo local, nos conocemos. Dice amén en esta hora. Sabemos cuando hay necesidad en el hermano. Y el pastor le va a decir: pase, hermano, pase, Dios te quiere tocar. Y aquí de mi banca, no me pasa. Entonces Dios queriendo ejecutar un milagro. Pero como tú dudas, como tú dices: el pastor, el hermanito, la pastora, no va a pasar nada, mejor que ni oren por mí aquí, yo y Dios no más. Estás quitando la honra y estás permitiendo que la incredulidad entre. Y entonces dice: ya cada vez que predica el hermano, ya no pases para enfrente. ¿Por qué? Porque de todos modos. ¿Y quién es el que pierde la bendición? Y una cosa sí le digo: eso permite que el endurecimiento del corazón venga. Entra el endurecimiento en el corazón del ser humano hacia lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes hasta cuándo surge el milagro, hermano? ¿Sabes cuándo surge el milagro? Ay, hermano, vino un predicador y recibí sanidad. Ay, gloria a Dios. Sí, pues claro, vino un profeta, vino un predicador de afuera, y él, sí, siervo de Dios. Pero el milagro Dios quería hacerlo desde mucho tiempo atrás. Pero como tú endureces tu corazón y no crees que Dios puede usar al hermano, a la hermana, entonces no pasas, no abres tu corazón, permites que la incredulidad y la dureza de corazón entre en tu vida, y entonces, hermano, no surge nada. Y por eso es que, hermano, Dios prefirió que Elías se fuera a otro lugar, porque las mujeres viudas de Israel, si Elías les iba y les decía: Dios dice así, aleluya, no lo iban a aceptar. Y si ahí vienes otra vez con tu profecía, ahí vienes otra vez con tu mensaje. Hello. Porque Elías iba a decir: Jehová dice así, si me das de comer y si me sustenta, Dios no permitirá que el aceite se te acabe, ni que la harina se te disminuya. Hermano, y por eso es que Dios no le envió a las mujeres viudas de Israel, porque estaban endurecidas ya en contra de Elías. Y estaban molestas con Elías. Escúchame bien. Ya se habían programado su corazón y endurecido
vacío su espíritu para recibir palabra alguna del profeta Elías. Entonces Dios, hermano, tuvo que llevarlo con una mujer que sí doblegara su corazón. El milagro surge cuando el hombre y la mujer doblegan su corazón y son sencillos y son humildes de corazón para recibir la palabra de Dios en sus vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo, iglesia? Es allí donde surge el milagro. Es ahí cuando uno, hermano, es humilde. Tú puedes decir, sí, pastor, usted siempre exhortándonos, siempre dándonos hasta de más. Y siempre, sí, pero si eres humilde y vienes y dices, pastor, está bien, me voy a humillar a Dios. Dios puede hacer milagros en tu vida, iglesia. Porque hay muchos enfermos, hay muchos con tantos problemas. Míreme bien, hay muchos con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas batallas personales. Pero ¿sabe qué? Aleluya, no se humilla. Quieren seguir en su altivez, quieren seguir en su forma de ser y escuchan la palabra. Y yo les predico y les hablo y les digo, aleluya, ha habido mensajes, hermano, que ha sido para que caigas de rodillas, pero te mantienes allí, montado en tu macho, montada en tu orgullo. Te mantienes allí y no quieres doblegarte porque eres orgullosa, eres orgulloso, iglesia. ¿Me estás entendiendo en esta hora? Aleluya. Por eso es que Dios no puede hacer el milagro. Pero si en este día doblegas tu corazón, va a descender lluvia sobre tu vida. Va a venir una lluvia de refrigerio espiritual. Va a venir una bendición sobre tu vida, porque Dios al humilde lo atiende. ¿Me estás escuchando en esta hora? Dios quiere bendecir a su pueblo, pero muchas veces estamos, hermano, mirando los vasos que Dios usa para hablarnos aquí en esta iglesia. Los estamos oyendo y aleluya, híjole, duro. ¿Tú crees que Dios no puede cambiar el mensaje? ¿Tú crees que uno se la pasa ahí y dice, voy a buscar una palabra para darle duro a los hermanos? No. Si yo quisiera, hermano, predicarte de otra manera, pero el Espíritu dice, habla de esto. Esto es lo que quiero que des. Esto es lo que quiero que hables. Porque Dios conoce la condición de su pueblo. Y eso provoca que seamos gente sin honra. Que seamos gente sin honra. Que dice, no voy a pasar a que oren por mí. No voy a pasar a que me dé un consejo. Ya sé lo que me va a decir. No voy a ir a buscar a Elías porque de seguro me va a dar una profecía que me va a molestar. Santo. ¿Me está entendiendo en esta hora? Y entonces, hermano, necesitamos muchas veces ser humildes. Hay mucho pueblo que camina, hermano, con soberbia en sus corazones. Dile que está a su lado, a ver si le nota algo. Ay, Padre. Hermano, mira, todos tenemos un nivel de altivez y de orgullo. Todos somos orgullosos, pero otros se pasan, hermano. Otros son demasiado orgullosos. Pero uno cuando oye la palabra dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que seas humilde, que te doblegues. Aunque la palabra es dura, aunque la palabra viene con fuerza a nuestras vidas, lo que Dios quiere es que digas, Señor, perdóname de veras. Estoy fallando delante de ti. Realmente, Señor, necesito ese socorro divino, ese auxilio, esa intervención divina sobre mi vida. Y le voy a decir, hermano, hay gente que está batallando aún económicamente, hermano. Y todo, hermano, porque el enemigo les tienta el corazón. Y no apoyes la iglesia. ¿Para qué la vas a apoyar? No colabores, no contribuyas, no participes. ¿Para qué? Y hermano, fíjate, me digo, batalla la gente. Y hay gente que no colabora y que no contribuye.
y dice, de todo modo Dios me tiene bien bendecido. Hermano, esa bendición, cuando menos pienses, se te va por un tubo. Amén. Híjole, lo tenía ahorrado para una casa. Híjole, lo tenía ahorrado para mandarlo para mi tierra y se me fue ahorita en esta necesidad que surgió. ¿Por qué? Porque no contribuyes, no participas, no te involucras, no eres dócil. Siempre está el enemigo tocando tu corazón a que no colabores con la obra del Señor. Dice amén en esta hora. Amén. Y Dios quiere sanar nuestros cuerpos, iglesia. Quiere traer sanidad. Pero Dios quiere mostrar, hermano, su amor y su misericordia. Y muchas veces, hermano, el pueblo no quiere doblegarse. Y por eso es que la historia bíblica habla y dice, ¿verdad?, de que Dios tuvo que mandar a Elías a otra tierra, donde una mujer, ¿verdad?, que no era ni parte del pueblo de Dios, y ella sí fue humilde. Ella sí fue humilde. Vamos a Primera de Reyes 18 nuevamente. 17. Elías 17. En Primera de Reyes 17, verso 13. Dice así: y ella le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Por obedecer la palabra, por creer a la palabra, por ser dócil a la palabra, fue bendecida. Hay gente, hermano, que cuando es dócil, Dios, hermano, lo bendice. Hay gente que cuando se doblega y se deja quebrantar por la palabra, Dios, hermano, es capaz de prosperarlo y de sustentarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay gente que está endureciendo su corazón. Hay gente que se aferra y dice, yo no acepto la palabra, y es el pastor el que está hablando, y es el Dios el que está hablando. Déjate, me digo, hermano, que esta palabra no es mía. Esta palabra está saliendo de mis labios, pero esta palabra es de Dios. Hermano, yo no te vengo a contar historietas, nunca te cuento historietas, aleluya, inventadas por mí. Siempre te hablo palabras santas de Dios, siempre te doy el mensaje de Dios. Y cuando uno doblega su corazón a esa palabra, el milagro surge, el milagro desciende, empieza Dios. Y dice que la mujer fue sustentada, ella, él y su hija, su hijo, hermano, por muchos días. No se acabó el aceite y no se acabó la harina. Aleluya, hermano. Tú puedes decir, hermanito, se me va a acabar el cheque si doy para la obra. No, hermanito, no se te va a acabar. No se te va a acabar el aceite y no se te va a acabar la harina. Aleluya. Dios siempre dará para el que come y semilla al que siembra. Dios siempre te sustentará. Dios siempre proveerá. Dios siempre hará el milagro. Pero cuando estás endureciendo el corazón, empieza a venir la escasez, empieza a venir la necesidad. Me está escuchando en esta hora. Pero cuando eres dócil y cuando te doblegas y reconoces que Dios te está hablando, entonces Dios viene y empieza a abrir la ventana de los cielos, y la lluvia de bendición empieza a descender sobre su pueblo. Pero hay gente, hermano, que está endureciendo su corazón en una y en otra área, y no están recibiendo el milagro que Dios quiere traer a sus vidas. Hay un milagro para cada uno de ustedes. Hay algo que Dios quiere darte, y hay algo que tú estás esperando de parte de Dios, pero no lo has recibido. Y Dios quiere que examines tu corazón, porque tal vez ha habido dureza de corazón en la palabra que has estado recibiendo de parte de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando en esta hora? Aleluya. Y dice, y la harina de la tinaja, verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios muchas veces espera que seamos sencillos. ¿Qué hubiera pasado con esa mujer? Si esa mujer dice, ¿sabes qué? No te doy ni el agua ni el pan.
no tengo. Si esa mujer hubiera dudado, si esa mujer no hubiera creído a la palabra de Elías, ¿hubiera sido su última cena? Amén. Definitivamente. Claro. Hubiera sido su última cena. Jonás era otro duro. Si Jonás no ora en la panza del gran pez, ¿lo suelta Dios? No lo suelta. Hasta que se doblegó. Mire, duró 3 días Jonás, hermano, para humillarse. Estaba dura la piedra. Duró 3 días Jonás, apestando en la panza del pez, hermano, comiendo de la comida del pez. Ahí me imagino yo, hermano, que mientras respiraba y mientras, hermano, abría su boca, hermano, se llenaba todo de todo lo del mondongo que había dentro de la panza de ese gran pez. Jonás no estaba en una incubadora ahí con aire fresco y el fibruchi. No, estaba ahí saboreándose lo que la panza del pez tenía. Y hasta que él doblegó su corazón, dice que él clamó a Jehová desde las profundidades, hermano, del mar, desde las puertas de Seol. Del Seol ahí clamó a Jehová y Dios oyó su clamor. Hermano, cuando el ser humano se doblega, si Jonás no se humilla en la panza del pez, allí queda Jonás. Aleluya. Si la mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, aleluya, no reconoce que era Dios el que le estaba hablando, aleluya, tal vez hubiera sido su última cena, aleluya, pero creyó a la voz de Dios a través de Elías, creyó la voz de Dios y entonces actuó en fe, caminó en fe. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Y entonces recibió su milagro. Imagínese, hermano, después de pensar de que ya era su última cena, empezó a comer, hermano, todos los días la señora. Digo, wow. Y todo por haber abiertole la puerta a este hombre que dice es profeta de Dios. Él vino y habló y dijo que Dios me iba a bendecir y que si yo le daba de comer no me iba a faltar a mí. Y yo creí. Imagínense que esa mujer se parara aquí a testificar, hermanos. Y hermanitos, crean la palabra de Dios. Crean cuando Dios les habla. Porque yo estaba muriéndome con mi hijo. Y vino Elías, profeta, y me dijo, mujer, no vas a morir, pero crea la palabra de Dios. Y Dios hará que la harina siga y que el aceite no se acabe. Y esa mujer, hermano, yo creí, va a decir la mujer, yo creí. Y mire, hermanos, hasta que descendió agua del cielo nuevamente, mi hijo y yo, y juntamente con Elías, comimos todos los días. ¡Qué banquetazo el que nos echaba every day! Porque fui humilde, porque creía la palabra de Dios. ¿Me está escuchando en esta hora, iglesia? Amén, amén. Todo está en ser sencillos. Es parte de nuestra vida cristiana. Ser sencillos a la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Verso 1 del capítulo 18 de Reyes. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya habían pasado 3 años y medio todo esto. Habían pasado 3 años y medio que Elías había estado escondido. Primero en el arroyo de Querib, donde los cuervos venían y lo alimentaban. Después de ahí Dios lo fue y lo escondió con la viuda de Sarepta de Sidón. Y allí Elías fue sustentado por un espacio de 3 años y medio. Elías, hermano, milagrosamente fue sustentado. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo tú crees que Dios te puede sustentar, pero Dios es poderoso. Aleluya. David el salmista dijo, joven fui y envejecido y le he visto justo. Aleluya. Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú eres justo, si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a desamparar, ni tu simiente mendigará pan. Hermano, aleluya, Dios no quiere que andes mendigando. Aleluya. Una vez un hombre, un testigo de Jehová, estaba yo evangelizando allá en la ciudad de Los Ángeles y se me acercó un testigo de Jehová, trae una gran Biblia, así un gran libro, y me dijo, mira, yo fui evangélico, yo fui pastor evangélico. Le dije, ¿de veras? Y me dijo, pero ahora soy testigo de Jehová. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, mira, al Dios que ustedes sirven, ese Dios nunca me proveyó. Fui pastor
por 10 años, me dijo, y siempre viví durante esos 10 años, viví bajo un puente, ni los hermanitos me ayudaban, ni los hermanitas me ayudaban, y viví por espacio de 10 años en los parques, debajo de los puentes. Le dije, yo no sé a qué Dios tú sirves, pero al Dios que yo sirvo es un Dios que provee, es un Dios que responde, es un Dios que hace milagros. Bendito sea el nombre de Dios. Después me di cuenta que lo que quería era confundirme, aleluya, y torcerme y sacarme. Yo era nuevecito, hermano, tenía como 4 o 5 meses en el evangelio. Y hermano, y quería sacarme, porque insistí en quererme visitar y darme enseñanza, y no acepté y lo dejé que fuera a mi casa. Pero mientras que él me dijo, yo regreso tal día, yo me puse en ayuno y oración y le dije, Señor, dame palabra para este testigo de Jehová. Y yo no sé mucho, Señor, pero yo no quiero ser confundido, y si tú quieres que yo le hable, dame la palabra. Y mira, hermano, ese testigo de Jehová fue la primera vez, y fue la segunda vez, y yo seguí ayunando por él, y fue la tercera vez. En la tercera visita empecé a preguntarle yo con respecto al Espíritu Santo, y él dijo, no, eso no existe en estos tiempos, es la fuerza activa de Dios. Y yo le dije, mira, pero la Biblia dice que seremos llenos del Espíritu Santo. Y él empezó a refutar aquello y decir que no. Y cuando yo le empecé a decir sí, pero la palabra de Dios, yo ya tenía citas bíblicas, y le dije, la palabra de Dios dice así, literalmente, hermano, literalmente. Ese hombre, hermano, como que alguien lo agarró y lo empujó y topó contra la pared, y se levantó caído del piso, se levantó asustado. Hasta yo me quedé sorprendido, y yo dije, Santo Cordero. Y me dijo, me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese amigo había llegado a querer turbar mi vida, pero yo le había ayunado al Señor y le dije, Señor, defiéndeme, protégeme. Hermano, los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Los que confían en Jehová jamás serán avergonzados, y nunca tendrán necesidad de ningún bien. Bendito sea el nombre de Jesús. No, hermano, puede haber necesidad, pero Dios siempre abrirá camino. Yo no creo en ese cristianismo de que tú dices, yo no tengo para la renta y yo no tengo para la luz. No, hermanito, aleluya, el Dios que yo tengo me da para la luz, y me da para la renta, y me da para la gasolina de mi carro, y me da para mi familia. Dice amén en esta hora, aleluya, el Dios que nosotros servimos, aleluya. Tengo 22 años sirviendo al Señor, aleluya, y no todos esos años he tenido un negocio, aleluya, pero sí pasé necesidad, y Dios me empezó a formar en la fe, porque Dios nos pasa por momentos de necesidad. Dice amén en esta hora. Mire, Dios lo pasa a uno. Que cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, le dijo, ¿sabes qué? No lleves doble vestido, ni doble túnica, no lleves alforja, no lleves bolsa, no lleves dinero, no lleves nada. Váyanse así como van. Y cuando regresaron les dijo el Señor, oye muchachos, ¿y les hizo falta algún bien? No, Señor, todo nos proveyó. Dice, entonces ahora sí lleven su espada, lleven su bolsa, lleven su dinero, ahora sí lleven todas sus necesidades. Lo único que quería enseñarles era de que confíen en mí en el momento de necesidad, en el momento de escasez. Hermano, aleluya, yo tuve necesidades, pero igual que Elías, yo le oré a Dios y le dije, Señor, responde a mi necesidad. Y Dios, hermano, viene y responde a mis necesidades. Dios siempre, ya sea carro, ya sea dinero, ya sea cosas materiales o cosas espirituales, Dios siempre responde. Dios siempre glorifica su nombre sobre mi vida. Dice amén en esta hora, hermano. Dios es un Dios, hermano, que no nos desampara. Por lo tanto, tú no puedes ser un cristiano que ande causando lástima y tristeza. Tú debes de causar, hermano, gozo y alegría y bendición. Que la gente diga, este hermano Dios lo bendice, a este hermano Dios lo prospera. Que los mundanos, que tus familiares mundanos no digan, oye, ¿por qué tanto que estás en la iglesia y siempre pasando hambre? Tanto que estás en la iglesia. Yo me acuerdo cuando me dijo eso una persona en aquellos años cuando empecé el evangelio, y Dios me estaba probando. Yo dije al Señor, Señor, ¿por qué tanta necesidad tengo? ¿Por qué?
Y él me dijo: hijo, es que te estoy preparando en fe, porque en los últimos días yo te usaré poderosamente para traer fe a mi pueblo, porque mucho pueblo estará sin fe en los últimos tiempos, y yo te usaré con palabra de fe, y van a surgir milagros sobre mucha gente. Y por eso es que en este día yo te estoy hablando, iglesia, hay que confiar en Dios. No podemos ser gente incrédula ni gente dura de corazón. Hay que ser sensibles a la palabra de Dios. Creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados, dice la Escritura. Y en este día te hablo como la voz de un profeta y te dice: confía en Jehová Dios, cree en el Dios de la promesa, que Él, hermano, va a proveer todas tus necesidades. Él te va a sacar adelante. Él es un Dios que no te desampara. Él es un Dios que no se ha olvidado de ti. Oh, Noé pensó que Dios se había olvidado de él después de 150 días, pero vino Dios con un fuerte viento y disminuyeron las aguas, y el arca descendió y se sentó sobre un monte, y allí Dios le dio el momento de su bendición. Hay un momento específico para tu vida donde la promesa se cumplirá, donde el llamado vendrá fuertemente a tu vida, donde Dios te va a levantar con poder. Pero por lo tanto empieza a confiar, empieza a creerle a Dios. No endurezcas tu corazón en estos momentos de escasez, en estos momentos de lucha, en estos momentos de prueba. Empieza a creerle a Jehová tu Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Créele de todo corazón, y no seas como el pueblo de Israel, que Jesús tuvo que decir: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Créele a Dios. Y hermano, Dios le dice a Elías: vuélvete acá y dile que yo haré llover sobre la tierra. Y se fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Sobre todo era la hambruna, hermanos. Una de las peores muertes es la hambruna. La hambruna, hermano. La pancita de las criaturas empieza a inflarse. Las lombrices empiezan a crearse. Las fiebres, hermano, la debilidad, el perder el habla. Es tremendo. Cuando una persona se está muriendo de hambre, deje de comer usted un par de días, a ver si las ganas hasta de hablar se levantan, hasta de levantarse. Te mira el World Vision por televisión y mira a los niñitos del África, todos flaquitos, y las moscas, hermano, y esos niños ya ni fuerza tienen ni para espantar. Y usted dice: ¿y por qué no espantan las moscas? Se lo están comiendo vivo. Es que no tienen fuerza. Ya la hambre es una de las peores muertes que el ser humano puede sufrir, hermano. Y hermano, y por último empieza a perder el oxígeno, el respirar con libertad, y se va muriendo lenta y pausadamente, pero seguramente se muere. Y en Israel había hambrunas, se estaba muriendo la gente de hambre, se estaba muriendo. Pero llegó el momento en que Elías tenía que hablar nuevamente. 3 años y medio, y ahora Dios tenía que ejecutar su perfecta voluntad. Y Dios le dice a Elías: ve y muéstrate acá y dile: yo haré llover sobre la tierra. Oh, hermano, una de las cosas que Israel tenía que hacer para que lloviera sobre la tierra era arrepentirse de adorar a otro Dios. Debería de arrepentirse de haber dudado del verdadero Dios. Debió de arrepentirse de estar adorando a 2 dioses. Adoraba al Dios verdadero, pero también adoraban al Dios Baal. Aleluya. Y Elías tuvo que llamar a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Le llamo yo en el monte del desafío, porque ahí es donde Dios nos desafía. Aleluya. Ahí es donde Dios nos quiere, en el desafío. Que vivas el desafío que Dios te pone. Hay gente que le huye a los desafíos. Hay gente que le huye a los retos que Dios les pone en la vida. Aleluya. Hay gente que le huye al ministerio, al llamado, al compromiso, a la responsabilidad, al deber. Le huye. No quieren sentir carga, no quieren sentir compromiso, quieren sentir que están libres. Aleluya. No quieren comprometerse mucho en la iglesia. Pero Elías tenía un llamado, él tenía un compromiso, y él tenía que reportarse al monte Carmelo. Ahora tú tienes que reportarte en el lugar donde Dios te ha llamado, al monte Carmelo, al monte del desafío, donde Dios te ha puesto a servir, donde Dios te quiere usar, donde Dios quiere mostrar su gloria. Es allí, en ese monte Carmelo, en ese
metido en ese llamado donde Dios te ha puesto a servirle. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí se puso Elías, hermano. Llamó a los 450 falsos profetas de Baal y los 400 falsos profetas de Acera, y los llamó y a todo el pueblo. Hizo que mataran bueyes, los degollaran, levantaran un altar y pusieran leña y al animal encima. Le digo, pero no le van a poner fuego. Aleluya, porque el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo dijo, está bien, así sea. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Aleluya. Y dice que los 450 falsos profetas de Baal, hermanos, desde el amanecer hasta el anochecer, gritaban y clamaban a su Dios Baal, y brincaban y danzaban alrededor del altar. Aleluya. Y dice que sacaron cuchillos y se cortaban y se latigaban, hermano, el cuerpo, y la sangre corría, y la sangre corría. Ellos pensaban, hermano, que con sus heridas y con su sacrificio iban a agradar a su Dios. Aleluya. Pero Elías se burlaba de ellos y les decía, clamen más duro. Tal vez se fue de vacaciones y no los puede atender. Tal vez se fue a defecar y no puede escucharlo. Tal vez está dormido, les dijo Elías, y no puede atenderlos. Clamen más duro para ver si los oye. Y no escuchó el Dios Baal, porque la idolatría no es de Dios. Los dioses falsos no tienen poder. Tienen ojos, mas no mira. Tienen manos, mas no palpa. Tienen piernas, no anda. El único Dios verdadero se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Aleluya. No hay otro Dios fuera del verdadero y único Dios. Dice amén en esta hora. Y el pueblo de Israel, esos falsos profetas, aleluya, clamaban y clamaban y nada. Y vino Elías y hizo una pequeña oración. Pero Señor, muéstrate a esta gente para que ya no sigan claudicando en los pensamientos. Porque a veces estamos en la iglesia, hermanos, y estamos en los pensamientos. Estás aquí y no estás aquí. Estás aquí y estás en otro lado. Santo. Estás aquí, pero no, tu adoración no es sincera. Tu búsqueda no es sincera. Ya no claudiques. Si viniste a adorar al verdadero Dios, adóralo con todo el corazón. Dale el 100% de tu vida. Mientras tú estás aquí adorando al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, adórale con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bendito sea el nombre de Dios. Adórale. Ya no estés claudicando en los pensamientos. Ya no estés pensando que si sí o que si no. Si Dios es Dios y Dios te ha llamado, sírvele a Él, dijo Elías. Pero si Baal es Dios, vayan pues en pos de Él. Dios quiere un pueblo que se doblegue, que se humille a su perfecta voluntad. Mire el pueblo de Israel. Llegó Elías, hermano, y Elías tuvo que desafiarlos. Hay un desafío muchas veces, porque el pueblo de Israel estaba endurecido. Por 3 años y medio estaba duro el pueblo de Israel. Y Elías tuvo que venir y desafiarlo. Hoy se va a mostrar quién es Dios, dijo Elías. Hoy se va a revelar quién es el verdadero Dios. Y Dios tuvo que venir con fuego. Y entonces Elías dijo, ¿están convencidos ahora sí, muchachos? Y dijo, sí, Jehová es Dios. Entonces dijo, maten a todos los 400 falsos profetas de Baal. Y mataron a todos los 400 falsos profetas de Baal. Y entonces, hermano, fue que Elías le dijo acá, ve, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Dios tenía que volver el corazón del pueblo, que reconocieran al verdadero Dios y que supieran que era Dios el que había cerrado la puerta del cielo y no Baal. Era Dios el que provee todas tus necesidades. Es Dios el que los bendice. Es Dios el que nos ayuda. No endurezcas tu corazón con el que te da todas las cosas. No endurezcas tu corazón con el que te bendice. Hay cristianos que están bendecidos y están endurecidos con Dios. Hoy no voy al culto porque estoy tan bendecido que no tengo tiempo para Dios. Estoy tan bendecido. Mire, acabo de agarrar una nueva casa que yo ya no puedo ir a la iglesia porque la estoy puliendo, la estoy limpiando y estoy mapeando y estoy arreglando, que no puedo ir a la casa de Dios. Estamos tan bendecidos
que nos olvidamos de Jehová Dios. Pero no podemos ser malagradecidos. Tenemos que ser un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo de corazón que sirva a Dios y que se humille delante de su Dios, para que vengan las bendiciones de Jehová Dios para tu vida. Y no que venga la calamidad y diga: ay, Dios mío, ahora sí me acuerdo de ti. Por eso en esta hora, iglesia, yo te digo, es el tiempo de que seamos humildes, porque hay milagros y bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo, pero que solamente se van a dar cuando dobleguemos nuestro corazón, cuando humillemos nuestro corazón delante de Dios. Ponte sobre tus pies.